Entonces vamos a terminar la lección número 4. Nos vamos a la página 32. ¿No es así? 32. El ítem número 2. El ítem número 2. Lo tienen, ¿no? Ok, hemos dejado una tarea, y la tarea era solamente explicar el significado de este versículo en sus propias palabras, y hemos leído o hemos visto el texto de Romanos 5:12, ¿no? ¿Se acuerdan? Un texto muy hermoso que habla cómo es que el pecado entró al mundo por Adán. ¿No es así? Y cuando el pecado entra, la consecuencia por el pecado, o Dios decreta un juicio por el pecado, por la desobediencia del hombre, y entonces la muerte entra al mundo. Y hemos visto que el pecado o la muerte no viene como consecuencia del pecado en sí, sino como juicio de Dios por cometer pecado, ¿no? Eso es una diferencia, ¿no? La muerte no viene en sí por desobedecer, es la sentencia de Dios, porque al final es Dios quien da vida y Dios quien da muerte. Si nosotros diríamos es el pecado el que te lleva a la muerte, no, entonces el pecado es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, algo así, no. Es Dios quien tiene el poder de la vida y de la muerte. Dios te la da, Dios te la quita, y como consecuencia de la desobediencia por el pecado, como juicio de Dios, entonces la muerte entró al mundo como juicio de Dios, ¿ok? Pero en Cristo es que nosotros también, por la obediencia y la vida justa y recta de Jesús, es que ahora también se nos ha imputado esa justicia que nosotros no teníamos, ¿no? Ya sabemos qué significa imputar. Muy bien, veamos número 2. Continuemos con nuestro texto en Romanos 5 del 13 al 14. Me van a disculpar, como les dije, si me da un ataque de tos. Estoy fatal con la garganta y con la nariz y todo eso, ¿no? Y para poder cortar he tomado unos antihistamínicos y eso me produce un sueño horrible. Horrible. Así que si me quedo durmiendo, hermanos, me despiertan, ¿eh? No me hagan reír que ahorita me atoro. Muy bien, leamos Romanos 5:12 para empalmarnos al 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Recuerden, ¿por qué dice todos pecaron? Y hemos hablado incluso hasta de los niños que aún no nacen, ¿no? También se atribuye a los niños el pecado original. Pero ellos no, los bebés que no nacen, no llegaron a pecar. Pero la Biblia dice que en Adán, todo ser humano, basta que ha sido concebido, en Adán pecó. Está hablando como si realmente lo hubiera hecho, ¿no? No es que ha practicado el pecado, no es que llegó a ejecutar el pecado, pero recuerden que Adán era el representante máximo de cada uno de nosotros, el máximo representante, ¿no? El mejor de todos nosotros. Y si él fallaba, o si él falló, significa que tú y yo lo hubiéramos hecho peor. Incluso el bebé que aún no iba a nacer. Yo quiero que recuerden por qué es que Dios ordenó al pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, Dios le ordenó que cuando entren, maten absolutamente a todos los habitantes que habían en Canaán. ¿Se acuerdan? No tenían que dejar niños, no tenían que dejar viejos, ni mujeres, ni hombres, ni jóvenes. Es más, ni siquiera ganado, hermanos. Increíble, ¿no? Ni siquiera ganado, todo tenían que matar. Tenían que destruir, matar a todos los moradores de la tierra. Ahora, yo sé que eso para ustedes, para nosotros, es un tanto chocante el hecho de que Dios haya ordenado la ejecución de personas, ¿no? Pero
recuerden que eran personas que, en primer lugar, condenados ya a muerte por el pecado original. Pero también eran personas idólatras. Eran personas idólatras. Y como personas idólatras, ellos tenían la adoración, como práctica la adoración a muchos dioses. Y eso era abominación a Dios. Si estos hombres continuaban en la tierra y entonces los israelitas entraban pacíficamente y se rodeaban con ellos, convivían en la tierra, estos hombres y mujeres iban a influenciar en la adoración que Israel debía tener a un solo Dios, al Dios de las Escrituras, a Yahvé, ¿no? A Jehová. Entonces, Dios ordena que todos mueran, todos sean quitados de en medio. ¿Por qué? Porque incluso un niño de 2, 3 años tenía el potencial de crecer, ¿no es así? De crecer y luego pecar en contra de Dios de la misma manera que sus padres ya lo estaban haciendo. Ahora eso es cierto. Cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestras madres, no habíamos cometido pecado. Ok, está bien. Judas tampoco. Hitler tampoco. El peor asesino del mundo en el vientre de su madre era una ternurita. Solo se requirió que avance el tiempo para que llegue a convertirse en lo que realmente ya era, ¿no? El potencial que tenía. Entonces, como dice aquí este texto, nosotros, todo ser humano, incluso el bebé antes de nacer, ya pecó. Cuando Adán pecó, ahí nosotros todos pecamos, hermanos. Absolutamente todos pecamos, ¿ok? Y está hablando en tiempo pasado incluso. No está hablando que pecaremos al momento. Se hace efectivo en tu vida el pecado cuando comienzas a practicar el pecado. No, no es así. En Adán todos ya pecamos. Y nacemos con ese pecado original entonces. ¿Amén? Amén. Eso lo sabemos. Claro que la semana pasada también hemos visto que a pesar de que cada niño nace bajo la condenación ya del pecado, incluso ni siquiera, aun cuando no nazca, ya nace bajo condenación del pecado y es merecedor, tal igual como cualquier asesino, es merecedor del juicio divino y la condena divina eternamente. También sabemos que nuestro Dios ha dejado en su palabra, aunque versículos muy escasos, aunque versículos no tan claros debemos reconocer, como uno de ellos que dice: dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, aunque ese versículo exactamente no está hablando que los niños son salvos, pero nos puede dar una luz para creer, para pensar que Dios de alguna manera, tiene que ser de todas maneras en Cristo, a través de Cristo, imputa la justicia y la santidad de Cristo, la imputa a los niños que todavía no pecaron. Y entonces ellos podrían ser todos absolutamente salvos. Pero, honestamente no tenemos una certeza al respecto. ¿Ok? Pero ahora, si lo tomamos por la elección, ahí sí hay una certeza total. Si nosotros sabemos que Dios es quien elige para aquellos que van a ser salvos, esa elección es antes del que el universo sea formado, ¿no es así? Entonces, si Dios eligió en el pasado quiénes serán salvos, incluyendo los niños que no nacerán, entonces la salvación es obvio que es efectiva para aquellos a quienes Dios ha escogido ser salvos. Yo sé que es bien complicado, es un tema un tanto controversial. Charles Spurgeon, creo, incluso la confesión de 1689 de la nuestra, se comenzó a inclinar a que los niños eran salvos, debido a que en esas épocas, según la historia, según se ve la historia de la confesión, cómo es que se redactó, los niños en esa época cada casa tenía 3, 4 hijos muertos, niños,
debido a las muchas enfermedades que había en esos tiempos. Entonces, con un corazón pastoral, los que redactaron la confesión, incluso los hermanos de esos tiempos, los pastores líderes de esos tiempos, comenzaron a darle consuelo a los padres que estaban perdiendo a sus hijos. Y este consuelo venía al decirles que el Señor, pues de alguna manera, imputaba la justicia de Cristo a esos niños. ¿No es así? Recuerden que es un corazón pastoral, vean ustedes. No le vas a decir a un hijo que está muriendo, que ha muerto de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o acaba de nacer, al momento no le vas a decir, ¿sabes qué? Si el Señor lo eligió es salvo y si no, no. O sea, ¿qué corazón tan cruel para alguien poder decir eso, ¿no? ¿No? No creo que tú puedas decir eso a alguien. Hay que tener un corazón temeroso, empático, y entonces con un corazón pastoral los pastores comenzaron a manifestar esto, ¿no? Pero si nos pegamos a la verdad, a la realidad, no podemos decir con toda certeza que así es, aunque MacArthur sí lo asegura, ¿no? MacArthur sí lo asegura. Pero lo que podemos decir es que lo que Dios haya hecho es justo. Lo que Dios haga es justo. Y sobre eso nos plantamos. Amén. Dios ha escogido, la Biblia dice, Dios ha escogido quienes son salvos. Y si Dios ha escogido, nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. De alguna manera. El Señor, entonces, no sabemos cómo, le preguntaremos cuando estemos con Él seguramente, tal vez, no lo sé, aplique, seguramente es así, porque solamente la salvación es en Cristo, aplica su justicia en Cristo, imputa la vida de Cristo, la santidad, la justicia de Cristo a cada niño, incluso, cada infante, ¿no? Cada infante. Pero recuerden que tú y yo también hemos sido infantes. ¿Y cuántas personas han sido, todo el mundo ha sido infante? Y luego, en su caminar, pues se desvían terriblemente y comienzan a manifestar la rebeldía en contra de Dios de manera grosera. Y mueren en sus delitos y pecados. Pero fueron infantes. ¿Qué diferencia había si Dios le quitaba la vida y lo condenaba de niño o de adulto? ¿No? ¿Habría alguna diferencia? ¿Se percatan? ¿No? ¿Se percatan? No había ninguna diferencia, sino que nuestros corazones se inclinan a pensar, a creer entonces que cuanto más infantes somos inocentes. Cuando la Biblia nos dice en Salmo 51, a través de la oración de David, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, dice David. Es decir, al momento de nuestra concepción, ahí se nos imputó el pecado de Adán y Eva. Es decir, al nuestra alma ser formada, por así decirlo, entonces nosotros fuimos cargados con el pecado de Adán, que no es que Adán sea culpable y nosotros inocentes, sino que nosotros, él era el representante máximo de nosotros, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? Sigamos entonces el siguiente versículo, por favor. Sigamos. Graciita, estamos en la página 32, el ítem número 2. Estamos leyendo Romanos 5 del 13 al 14. Dice, entonces, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Para explicar esto, una ilustración. Acabo de recordar. ¿Qué pasa si tú manejas sin casco? Multa. Hay una multa, creo, de 350 soles aproximadamente, ¿no? Que si lo pagas con anticipación te sale, supongo, 60, 70 soles, no lo sé. No me han puesto multa por eso. Pero creo que es algo así, ¿no? Pero no tienes casco, la policía te para y eres acreedor de una multa.
Ok, cuando yo tenía mi moto, ¿se acuerdan ustedes que mi peinado era Biblia? Antes. Entonces cuando llegué a Tingo María, bueno, pues yo comencé a manejar moto, porque en Tingo María te piden casco y todo ello, ¿no? Y andaba con moto, me compré una moto al llegar a Tingo María, no sé si se acuerdan, una motito, el 2013 tenía una motito Yamaha, ¿no? Una Yamahita. Entonces, andaba con mi moto, pero tenía que usar casco. Pero a mí me aburría terriblemente porque me aplastaba el pelo, ¿no? Así, incluso había cambiado. Me aburría que el pelo era caluroso, ¿no? El pelo grande, pelón, ¿no? Entonces me hice un corte pequeño con paradito por acá, pues, ¿no? Así. Pero el casco lo malograba. Y yo me incomodaba terriblemente porque el casco te aplasta la cabeza. Y encima te quema y te aburre y te olvidas el casco. Y yo recordaba que antes de irme de Tingo María el 2003, 2004, no te pedían casco. Tú andabas sin casco como si nada. Nadie te decía, la policía no te paraba por casco. Es más, ni siquiera había SOAT. No te pedían SOAT. Solo tenías que tener licencia. Es lo único. A tu licencia, a tus 18 años, suficiente. Así que la policía no te paraba ni por casco, no te ponía papeletas, ni por SOAT. ¿Por qué? Porque la ley vino recién, la ordenanza vino mucho después, yo no sé cuándo, pero el asunto es que yo me fui de aquel 2003, 2004, y yo me fui no había esa ordenanza de que tenías que ponerte casco. Cuando regreso el 2013, ya está la ordenanza de ponerse casco, ¿no? 13, 14, ya estaba con la ordenanza. Pero antes, entonces yo me estaba acostumbrando a querer andar sin casco y peligroso, me decían, no, te van a poner papelete, y de verdad yo veía como parada la policía. Pero recuerden, antes de esa ordenanza, ¿era ilegal ponerse casco? Antes de esa, llamemos ley, ¿era ilegal andar sin SOAT? Ni siquiera sabías que era SOAT. ¿Sí o no? No se sabía. Ni siquiera nada. La venta de cascos era por las puras. Nadie usaba cascos. Absolutamente nadie. Y ahora incluso el casco es un saludo a la bandera, ¿no? Porque el casco que se usa no protege absolutamente nada. El segurito que tiene rapidito se desafloja, se malogra y solamente te pones nomás y igual una caída y eso vuela. Es prácticamente por las puras, ¿no? Pero antes de esa ordenanza, antes de esa, llamemos ley, ¿era infracción andar sin casco? Yo quiero que vean esto de Romanos, por favor. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Espérate. Pero, ¿qué pecado va a haber si no hay ley? Si en la ley recién con Moisés dice, no matarás. ¿Se dan cuenta? Con Moisés dice, no matarás. Con Moisés dice un solo Dios. Con Moisés dice, no codiciarás, no mentirás. En fin, con Moisés. Y antes de Moisés, ¿había ley? No había ley. Pero con la ley recién viene el conocimiento del pecado, dice las Escrituras. Pero aquí dice, antes de la ley no había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. Es decir, desde Adán entonces hasta Moisés, que no había ley, ¿había pecado? Había pecado, pero no había culpa. No había ley. ¿Qué dicen? Pero yo quiero que vean esto, por favor. Yo quiero que vean esto. Yo les dije al comenzar la clase. Estamos entró Keren y Alan, vamos a decirles. Estamos en la página 32, en el ítem número 2. Estamos leyendo Romanos 5, 13 al 14. Estamos analizando Romanos 5, 13 al 14. Ponen, hermanos. Cuando me emociono me va a comenzar a dar ataque de tos. Y encima las pastillas me están haciendo sudar horrible. Entonces, yo al inicio les dije lo siguiente.
Ya me olvidé que les dije. No había pecado. Escuchen, ya recordé. ¿Cómo es que entró la muerte al mundo? No solo por el pecado. El pecado de manera natural no trajo la muerte. Recuerden. La muerte viene como consecuencia del juicio divino por el pecado. El hombre desobedece en el huerto del Edén. ¿Ok? El hombre desobedece en el huerto del Edén. Me sale el aire. No, es que voy a sudar más. El hombre desobedece en el huerto de la ley, en el huerto. Yo les dije, hermano, que me voy a comenzar a cruzar con medicina. Yo soy bravo. Ahorita voy a decir que Isaac pecó en el huerto. El hombre desobedece en el huerto del Edén. Y Dios, como juicio, entonces, como castigo divino, ordena la muerte. La muerte no viene como consecuencia natural. A ver, eso es mucho más duro. La muerte no viene como consecuencia natural del pecado. La muerte viene como consecuencia del juicio de Dios, juicio divino por el pecado. Por favor, tengan eso en mente. Porque acá dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Retrocediendo al ejemplo de las motos y los cascos. Antes no te multaban por andar sin casco, porque no había ley. Pregunta, ¿pero era peligroso andar sin casco? Claro, pero no te multaban. No es así? No había una multa, no había una ordenanza, no había una ley que te diga, usa casco. ¿Ok? Eso es lo que más o menos está diciendo acá. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, antes de la ley de Moisés, desde Adán hasta Moisés, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero miren lo que dice el versículo 14. Sin embargo, no obstante, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué reina la muerte? Yo les dije, la muerte es consecuencia de la desobediencia del hombre. O sea, por el pecado del hombre. Entonces, pero a pesar que no había ley, porque la ley se da en el monte Sinaí con Moisés, no matarás, un solo Dios, no adulterarás, no codiciarás, honrarás a tu padre, a tu madre, en fin, los 10 mandamientos. Y incluso hasta muchos más mandamientos todavía. Son más de 400 y tantos mandamientos, ¿no? Especificados ahí entre Éxodo, Levíticos, ¿no? Recordados incluso en Números y recordados en Deuteronomio. Entonces, pero no había, ¿cómo es que a pesar que no había ley, si no hay ley no se inculpa de pecado? ¿Cómo es que reinaba la muerte? Es lo que más o menos está diciendo. Otra vez leamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Vayamos a nuestro material, por favor. No había entonces ley, entonces no había por qué inculpar de pecado al hombre. Eso es lo que está diciendo. Pero, sin embargo, la muerte ya estaba ocurriendo en cada ser humano desde Adán hasta Moisés, dándonos a entender que la paga del pecado es muerte, ya lo sabemos, y si el hombre está muriendo es porque el hombre es un pecador, incluso sin ley. ¿Se dan cuenta? Incluso 110 mandamientos. ¿Me dejo entender? Muy bien, vayamos a la nota y tú en tus propias palabras vas a escribir entonces. Vayamos a la nota.
Estos versículos son dados como prueba del hecho de que todos fuimos hechos pecadores. ¿En quién? En Adán, pues. La lógica es muy clara. De acuerdo con las Escrituras, Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No es así? Perdón, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado o el precio por quebrantar la ley de Dios, ¿qué es? Es la muerte. Escúchame, solo los pecadores y los transgresores mueren, es lo que dice Romanos. Solo los pecadores y transgresores mueren. Ok, pero no había ley desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué murieron? Esto es como matemáticas, no, como lógica proposicional, ¿no, Teo? ¿No es así? Mira, a ver, pongámosle de manera matemática. Todos los pecadores mueren. ¿Ok? Primer enunciado. Segundo enunciado. Todos los hombres mueren. Conclusión, Teo. Todos los hombres son pecadores, matemáticamente hablando. ¿No? Entonces, ¿sí o no? Ahí pones. Entonces, tu flechita, ¿no? Todos los hombres son pecadores. P, entonces Q, creo sería algo así, ¿no? O P, Q, R, creo. Estoy recordando un poco de matemáticas. Eso es, ve. Si el hombre está muriendo desde Génesis hasta, desde Adán hasta Moisés, antes de que se dé la ley, pero con la ley recién el quebranta la ley morirás, dice. Es más, Moisés dijo en Deuteronomio, ¿no? Cuídate de guardar todos estos mandamientos que yo hoy día te estoy recordando. Guárdalos porque si no te pasará esto. Recién hay ley, recién se puede inculpar de pecado, es la lógica. Pero no había ley antes de Moisés. ¿Por qué estaba muriendo la gente? Porque todo el ser humano es pecador, porque la paga del pecado es muerte. ¿Se dan cuenta? Una vez más queda demostrado que el ser humano es pecador, nace pecador. Ni siquiera decir nace pecador, porque hay niños que no han nacido. Todo ser humano es concebido ya siendo pecador, con el pecado natural, pecado original llamemos. ¿Me dejo entender? A ver, hasta ahí hagamos un stop y algunas preguntas que tal vez alguien no lo pueda haber entendido. ¿Preguntas en los hermanos del internet? ¿O es que las pastillas me han hecho hablar cosas raras? ¿Todo bien, hermano Héctor, Lisbeth, Gracie, Alan, Keren? Todo bien. Excelente. Alan. Sí, pastor, todo bien. Sí, todo claro, todo. Muy bien. ¿Por aquí? Ok, sigamos. La grabación va a salir todo el sonido. Entonces, otra vez leamos la nota. Estos versículos son dados como prueba del hecho de que todos fuimos hechos pecadores en Adán. La lógica es muy clara. De acuerdo con las Escrituras de Romanos 6:23, la paga del pecado o el precio por quebrantar la ley de Dios es la muerte. Solo los pecadores y los transgresores mueren. Sin embargo, incontables personas murieron antes de la ley de Moisés, antes de que la ley de Moisés fuera dada. E incontables bebés han muerto en el vientre, aunque jamás han pecado o roto la ley de Dios de manera personal. ¿Ve? 3. La muerte de aquellos que jamás han pecado personalmente a la manera de la transgresión de Adán, solo puede explicarse por el hecho de que el pecado de Adán les ha sido imputado. Por lo tanto, son contados como pecadores en Adán. Hoy día mi esposa con mucho dolor ha estado recordando que se le cayó un bebé, ¿no?
se le cayó un bebé. Yo le había dicho, ¿no? Como ella estaba con amenaza, queríamos nosotros anunciar cuando ella ya pase sus 3 meses, pues, ¿no? 3, 4 meses queríamos anunciar que ya pues está embarazada, ¿no? Yo le dije, hay que esperar. Y entonces le dije, no cargues peso, por favor. Si tú siempre has tenido amenazas, no hagas peso. Y a ella lastimosamente se le ocurrió cargar una canasta. Y ahí sintió dolores y ahí se le vino el bebito. Supongo que habrá sido de 2 mesecitos, 1 mes y medio, 2 mesecitos así, ¿no? 2 mesecitos y medio así, por ahí. Entonces, ella estaba contando y con mucha pena me dijo, la verdad yo me deprimí bastante cuando pasó eso. No te dije, pero yo me deprimí muchísimo. Me dio mucho dolor. ¿Cuántos añitos ya tendría? 2 años, 3 añitos de repente. Con mucha pena ella me contaba hoy día, ¿no? Triste. Pero, y yo recordaba luego, creo que a las 2 horas, meditando en esta clase, decía, pues mi bebé también, ¿no? ¿Por qué murió? Ni siquiera se había terminado de formar nada, ni siquiera llegó a los 3 meses y murió. La muerte solamente le llega a aquellos que son pecadores. Conclusión, mi bebé tenía imputado el pecado sobre sí. ¿Ve? Así es. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos está mostrando aquí Pablo a través de Romanos, ¿no? Una carta maravillosa. ¿Ve? Por eso dice, la muerte de aquellos que jamás han pecado personalmente a la manera de la transgresión de Adán, es decir, los que no han nacido, pues, o los bebés incluso, ¿no? Que han nacido y han muerto infantes. Solamente puede explicarse por el hecho de que el pecado de Adán también les ha sido imputado. Mi bebé le fue también imputado el pecado de Adán. Por lo tanto, también mi bebé fue contado como pecador. Por eso murió. Duele, ¿no? Pero es la verdad. Ahora, si tú quisieras negar estas realidades, claro, lo puedes hacer, pero no puedes decir que eres fiel a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces no estás enseñando correctamente lo que las Escrituras dicen. O sea, ser fiel a las Escrituras implica pararse sobre las verdades, pararse firmemente, hermano. Ahorita estamos tocando estos temas de los bebés. ¿Se imaginan el 2013, 2014 cuando comenzamos a enseñar sana doctrina? ¿Y cómo chocó? Pero negar la realidad de la verdad de Dios sería negar o no enseñarla o callártela, sería pues lo que Pablo dice, ¿no? Cortar chueco. Enseñar de manera equivocada o convertirse en un falso maestro, ¿ve? Dios no necesita que lo defiendan, pero los corazones en quien Él ha obrado, entenderán estas realidades, aunque puedan ser chocantes desde nuestro punto de vista humano, puede ser chocante, pero esto es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Amén? Amén. Sigamos, por favor. Romanos 5, 15 al 17, continuemos. Romanos 5, 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otra vez, miren, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán, todos morimos, ¿no es así? Hemos muerto, o vamos a morir, o todos han muerto en el pasado, están muriendo y luego moriremos, ¿no es así? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿De quién? De Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don en Cristo, ¿no? La salvación en Cristo, la justificación en Cristo. ¿Por qué vino? Por la mucha, ¿qué cosa? Por los muchos pecados. ¿Ve? Y con el don, otra vez 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de ¿qué? De las muchas transgresiones. ¿Pero para qué? Para justificación. Por un solo pecado, toda la humanidad fue condenada. Fue cargada de pecado. Pero ahora tenemos a toda la humanidad cometiendo muchos pecados. Pero ahora por un solo acto de justicia de Cristo, nosotros somos hechos justificados. Eso es lo que está diciendo. Leamos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, ¿no es así? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por el pecado vino la muerte y por Cristo vino la vida eterna. Por el pecado vino la condenación y por Cristo vino la redención, la justificación. Por la desobediencia del hombre, el hombre estaba condenado al infierno, enemigo de Dios, sin esperanza. Pero por la vida santa y perfecta de Cristo, se nos ha imputado a pesar de nuestros muchos pecados. Hermano, no te ha perdonado un solo pecado. Te ha perdonado tus muchos pecados. No te olvides de eso. Te ha perdonado tus muchos pecados. Y de esto incluso hay una parábola, ¿no? La parábola de los deudores, de los dos deudores. Uno debía poco, se le perdonó. O diré, uno debía muchísimo, muchísimo, se le perdonó. Y este no entendió que el perdón que se le ha regalado, que se le ha dado, ha sido por gracia, por misericordia. Y ahora cuando otro le debe un poco, este hombre no hace uso de misericordia y no perdona. Este hombre no entendió nada. Este hombre debía mucho. Así como tú y yo debemos mucho a Dios, hermanos. Somos egoístas o somos malvados, somos todavía no conocedores del Evangelio, cuando tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabes por qué? Porque a ti se te ha sido perdonado mucho. Y cuando alguien te ofende, a ver, pensemos. No estoy haciendo apología de la infidelidad, pero que el esposo o la esposa te sea infiel. Yo sé que eso duele. Choca con el orgullo incluso. ¿No es así? Que te sea infiel. Y entonces, especialmente el varón, no. Nunca más. Chao. ¿No? Me has sido infiel hasta acá nomás. Pero alguien que conoce el Evangelio entiende que Dios a ti te ha perdonado infinitos pecados, infinitas infidelidades que son más aberrantes que incluso la infidelidad de un esposo o de una esposa. Y entonces, comprendiendo esa gracia, ese don maravilloso de nuestro Dios, tú perdonas. Te cuesta, pero perdonas. Porque Dios te perdonó más. Por eso es que el perdón nos hace más como Dios. ¿Quieres ser como Dios? Ten el perdón a la mano, hermano. Porque Dios es el único que perdona, ¿no? Amén. Entonces dice el 17, pero pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Rellenemos nuestro material. Por la, ¿qué pondríamos ahí en la A, de 3A? Por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, dice el texto, ¿no?
Los muchos es una referencia a la gran masa de humanidad que fue descendencia ¿de quién? De Adán, pues. Página 33. De nuevo, Pablo está demostrando que la muerte experimentada por todos los hombres, que es el resultado del pecado de un hombre, Adán, de nuevo, Pablo está mostrando que la muerte experimentada por todos los hombres es el resultado del pecado de un hombre. Acá falta una coma, por eso leí mal. Pablo está mostrando que la muerte experimentada por todos los hombres es el resultado del pecado de un hombre. ¿De quién? De Adán. Una cartita a los editores, ¿no? Le faltó unas comitas ahí. A través de su transgresión, los muchos pecaron. Eso es lo que dice el 5:12. Y por lo tanto, los muchos murieron. B. El juicio, que diría, vino a causa de un solo pecado ¿para qué? Para condenación. Versículo 16, ¿no? La palabra juicio se refiere a una sentencia, una decisión o un veredicto judicial. La transgresión de Adán resultó en su juicio. Y este juicio resultó en su condenación. La paga por su crimen fue la muerte. Y esta condenación y su paga han sido pasadas a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. Eso es como cuando haces un trato hipotecario con el banco, pero la cláusula, en una de las cláusulas el banco dice que si tú mueres no se condona la deuda, sino que se carga al inmueble y para que lo paguen incluso los herederos. Es decir, el banco te está diciendo a través de esa cláusula que sí o sí va a ser pagada su deuda. Pastor, pero más antes, eso era como 10, 15 años, si tú debías, por ejemplo yo, ¿no? Debo a un banco más antes, y me acuerdo del 2002, 2005, que yo muero, ya no pagaba, pero ahora ya es diferente. Si yo, por ejemplo, yo debo, mis hijos ya tienen que pagar ahora, pastor, ahora sí. Hay deudas en las que tú mueres y el seguro de desgravamen lo paga, ¿no? Pero hay deudas en las que tú mueres y sobre la propiedad sigue quedando el gravamen, ¿no? La deuda. Ahora, aquí, lo que está ocurriendo es que no solamente Adán pecó y él murió, sino que todos los hijos de Adán, llámese hijos de Adán a toda la raza humana, todos los hijos de Adán cargan con ese gravamen, digámoslo así, con esa sentencia, la muerte. ¿Ve? No solamente fue para Adán, eso pasó para cada ser humano. Esta condenación y su paga han sido pasadas a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. C. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Versículo 17 dice eso. A través de ese pecado de Adán, la muerte vino a ejercer autoridad absoluta sobre todos los hombres. Pues tú aplicarlo, todos los hombres mueren, ¿no es así? ¿Sí o no? Todos los hombres mueren. El pecado de Adán fue imputado a todos los hombres. Por lo tanto, todos fueron constituidos pecadores. Y como pecadores, todos los hombres están bajo el juicio divino del pecado. Sigamos, por favor. Entonces, eso es lo que está mostrando. Por la transgresión de un solo hombre, o sea, Adán, reinó la muerte desde Génesis hasta Moisés, diré desde Adán hasta Moisés, hasta el monte Sinaí, todavía seguía muriendo la humanidad. Pase usted por Adán, pase usted por Noé, por Matusalén, pase usted por Lot, por Abraham, en fin, por todos los hombres que al final murieron, dando evidencia. Por eso dice acá, por ejemplo,
todos los hombres mueren, es lo que está diciendo, ¿no? Como pecadores, todos los hombres están bajo el juicio divino de muerte. Ahora, en tus propias palabras, explica el significado de estas 3 declaraciones bíblicas. ¿Cuáles declaraciones? Por la transgresión de aquel uno, murieron muchos. ¿Qué más? El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, y por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Eso es tu tareita, por favor, que lo tienes que hacer en casita. Pero está sencillo, ¿no? 4. Pasemos a Romanos 5, 18 al 19, por favor. Leamos, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahora entiende usted por qué es que el libro de Romanos liberó a Martín Lutero de esa desesperación y suciedad que él sentía por el pecado. Martín Lutero llegaba por momentos a odiar a Dios porque decía, Dios es tan santo y yo soy pecador y me confieso mis pecados diariamente, pero al instante me doy cuenta que tengo nuevos. O sea, esto no se acaba. Mis pecados están siendo contados en cada segundo, en cada minuto. ¿Cómo librarme de mis pecados? Y a Martín Lutero eso lo estaba llevando a la locura. Muchos católicos creen que Martín Lutero en realidad no fue ningún teólogo reformador, sino fue un loco. Lleno de delirio en su locura. Pero en realidad le estaba llevando a la desesperación y a la locura el hecho de él saber que Dios es santo y él pecador. A ti has llegado al punto de ver eso, hermano. O sea, tu pecado te ha acusado de tal manera que lo has sentido como un peso enorme del cual no puedes librarte, y luego encontraste en Cristo el liberarte de ese peso. Ahora entendemos por qué Pablo, el libro de Romanos, fue libertador para Martín Lutero, ¿no? Hermoso libro, ¿no? Leamos, por favor. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 18. Esta declaración resume de manera simple lo que ya se ha dicho en los versículos 12 al 17. A través de la transgresión de Adán, todos los hombres fueron constituidos pecadores. No solamente eso, todos los hombres reciben la paga del pecado. Condenación, muerte, ¿no? Fueron sometidos entonces a la muerte. B. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La palabra constituidos viene de la palabra griega katistemi, que significa establecer como, declarar o proclamar como. Por causa de la desobediencia de Adán, todos los hombres son ahora considerados y tratados como pecadores. Es importante notar que el apóstol Pablo no dice que como resultado del pecado de Adán los muchos fueron constituidos pecaminosos, ¿no? O decirlo de otra manera, nacidos con una naturaleza pecaminosa. No es así, ¿no? Lo que los llevó a vivir una vida de pecado y luego estar bajo la condenación de la muerte. Eso no está diciendo aquí Pablo, ¿no? Pablo no está diciendo que por el resultado del pecado de Adán, entonces todos nos hicimos pecaminosos. Es decir, solamente por culpa de él y de nosotros de manera pasiva cargamos el pecado. No está diciendo eso. Que por culpa de Adán, tú y yo estamos inclinados al pecado. No está diciendo eso. Más bien Pablo declara que los muchos
fueron constituidos pecadores y llevados a recibir el castigo de la muerte, incluso antes de que hubieran tenido la oportunidad de pecar personalmente. ¿Por qué? Porque en Adán, tú y yo estábamos pecando. Pareciera que esto es pasivo, pareciera que es una imputación pasiva, que a ti se te imputa el pecado de alguien, de Adán, pero no, es cierto que se te imputa, pero en realidad lo que está ocurriendo es que tú y yo en Adán pecamos. Ahí pecaste, ahí pequé, ahí pecó mi hijito, ahí pecó tus hijos, ahí pecarán tus hijos, o ahí pecaron tus próximos hijos que vendrán. Bueno, acá supongo solo Teo, ¿no? A no ser que la hermana Celia nos sorprenda por ahí. Tipo Sara. Tipo Sara. ¿Qué? Uy, hermana, chócala para la salida. Promoción. Qué barbaridad. Miren, interesante, ¿no? Lo que acabamos de ver. Interesante, ¿no? Todo ser humano fue constituido, fue concebido en pecado, no porque pasivamente se le carga el pecado de Adán, sino que en Adán estábamos pecando nosotros. Y una manera de decirlo es que Adán era el representante, el mejor representante nuestro. Así que si Adán falló, tú y yo lo hubiéramos hecho muchísimo, muchísimo peor. ¿Amén? Preguntas, por favor. Pregunta, por favor. Pastor, disculpa. Dígame. En el Salmo 51 dice, yo he sido concebido en pecado. Claro, ahí dice. Pero no está diciendo que papá y mamá estaban en pecado, sino que al momento de la concepción, ni bien es concebido el bebé, ya, entonces, ya está el pecado original ahí, y que merece la muerte y la condenación. Muchas gracias. En material, al principio de esta clase, dice claramente, Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. O sea, no es pasivo, ¿verdad? Pero porque, mira, regresa por favor a ese Romanos 5, por favor, Rinco 12. Escucha. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todos, no dicen pecarán. Debido al pecado de Adán, no es que los hombres ahora se hacen pecadores en el sentido de que por culpa de ellos, ahora nosotros vamos a pecar. No dice eso, sino que dice que todos nosotros hemos pecado. ¿Y cuándo hemos pecado si todavía no hemos nacido para el momento cuando Pablo está escribiendo? Cuando pecó Adán, es decir, en Adán ya hemos pecado. ¿Por qué? El ejemplo que les hago del fútbol creo que es un poquito pudiera ayudar. Nuestros mejores jugadores van a jugar al Mundial o a las eliminatorias sudamericanas. Si ellos son eliminados, imagínate si mandábamos a Kevin, a Gabriel, a Steven, a los mejores de la iglesia, ¿no? Qué sé yo, Teo es voleibolista. ¿Quién está? Pongamos a Bremen incluso, a Harold, a Christian, a Henry, ¿no? A Harry. Los mandábamos y era peor. ¿Ve? Adán era el mejor representante. Adán era el mejor representante. En Adán nosotros hemos pecado. ¿Ok? No se olviden de eso. Preguntas, ahí hemos terminado la clase número 14. Prepárense para la próxima, porque la clase se llama La depravación moral y la pecaminosidad del hombre. La depravación moral. Entramos a esa sección, amados hermanos. Vamos a terminar, vamos a orar para terminar. A ver, Alancito, por favor, dirígenos en oración, por favor. Inclinamos nuestros rostros, amados hermanos. Señor, le damos gracias, Padre amado, por permitirnos primeramente, Padre,
estar acá presentes en la exposición, Padre, de tu palabra, Señor, por los cuales todos nosotros, los que estamos presentes, estamos muy agradecidos, porque nos permite, Señor, conocer más de ti, conocer más de tu esencia, de lo que tú eres, Padre amado. Por eso estamos eternamente agradecidos, Señor. Y a la vez, Padre, pedirte también que nos sigas alimentando, Padre, con tu palabra. Y que esta clase, Señor, sea para seguir avanzando, Padre, a cada uno de nosotros. Que nuestra mente se siga abriendo al entendimiento de tu palabra, Padre. Y aún ver con amor, Padre, lo que estamos aprendiendo, Señor. Porque puede ser tal vez duro para nosotros, pero sabemos los propósitos que tú tenías. Estamos entendiendo, Señor, los propósitos que tú tenías para tu creación, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Amén, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Hemos terminado. Teito, por favor, ayúdenos parándola. Bendiciones, nos vemos. Despídense ahí con los hermanos que están presentes.